Hola familia, Cita con la Vida, bienvenida a nuestro servicio online. Si eres nuevo y estás viendo este servicio por primera vez, recibe nuestros saludos. Te animo a que puedas compartir este video con todos tus amigos mediante tus redes sociales, así vamos a llegar a muchas más personas. No te olvides de alistar tu cuaderno, tu lapicero y tu Biblia para poder apuntar todo lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Te animo a que puedas abrir tu corazón y poder conectarte con nosotros. Acompáñame a aperturar este servicio. Señor, muchas gracias por el día de hoy, Señor. Declaramos, Señor, los cielos abiertos, Señor, a favor de ese servicio, Señor. Declaramos un servicio de victorias, Señor. Gracias. Bendecimos la palabra, Señor, que va a compartir, Señor, nuestro pastor, Señor, que esa palabra que es de bendición, Señor, que es de esperanza, llena de fe, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, que nos reta y que nos desafía, Señor. Gracias por esa palabra, Señor. Abre nuestra mente, Señor, abre nuestro corazón, Señor, para poder entender lo que tú quieres hablarnos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hola, buenas noches, el Señor les bendiga. Qué gusto de poder saludarles una vez más y contentos de poder estar reunidos como iglesia, aunque estemos distanciados físicamente. Sabemos que como iglesia estamos unidos en el espíritu y emocionalmente también. Así es que un abrazo para todos virtual, un beso a la distancia. Y quiero invitarles a que abran sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 16, versículo 21. A ver, 21, sí, del 21 en adelante vamos a lecturar. Dice así la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesucristo está comentando la agenda del día siguiente con sus discípulos. Una agenda media rara, ¿verdad?, para ellos. En el verso siguiente, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. La palabra reconvenirle significa llevarlo a una persona a un lado aparte, ¿verdad?, del grupo, para llamarle la atención en secreto. O sea, mire lo que hizo Pedro. Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, a llamarle la atención, pero obviamente con respeto, entiendo, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, estaba sin darse cuenta tratando de impedir que Jesucristo lleve adelante el propósito por el cual él había justamente sido enviado a la tierra. Pero él, Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira, el enfoque, en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Le puse por título a este mensaje: un llamado a morir, ¿sí? Dígale a la persona que tiene a su costado más cercano, dígale: Dios te ha llamado a morir. ¿Sí? Hoy en día, mucha gente, ¿verdad?, o mejor dicho, para mucha gente, ser cristiano está relacionado con ir a la iglesia los domingos, leer la Biblia, hacer buenas obras y portarse bien, y de pronto dar su contribución financiera en su iglesia local. Para mucha gente eso es cristianismo. Sin embargo, aunque estas prácticas deberían ser parte de la vida de un cristiano verdadero, también, ¿verdad?, tenemos que ser consecuentes, ¿verdad?, de entender que podría ser que haya personas que cumplen con todas estas prácticas y aún así no sean discípulos verdaderos de Jesucristo. Los primeros seguidores de Jesucristo fueron llamados cristianos. Cuando uno lee Hechos 11:25, ¿verdad?, nos damos cuenta que dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Sí? ¿Qué más dice? Perdón. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que la palabra cristiano no es una palabra que haya nacido en el seno de la iglesia
cristiana, sino más bien que las personas que no eran discípulos, ¿verdad?, seguidores de Jesucristo, le llamaron a los discípulos de Jesús cristianos porque se parecían a Cristo en la manera de hablar, en la manera de vivir, en la manera de proceder en cualquier circunstancia. Así es que, ¿y cómo eran llamados los primeros seguidores entonces de Cristo? Bueno, eran llamados discípulos, ¿no? Esto lo digo para que podamos entender, o para que en todo caso esta noche cada uno de nosotros podamos ver realmente en qué categoría podemos ubicarnos. ¿Somos cristianos verdaderos? ¿Somos discípulos? ¿Somos seguidores? ¿O somos creyentes? ¿Somos visitantes? ¿Somos simpatizantes? ¿Admiradores de Jesús? ¿Qué es lo que somos realmente delante de Dios, ¿no? Ahora, discípulo, la palabra discípulo era la referencia preferida, obviamente, para los creyentes, por lo mismo que Jesucristo, obviamente, los consideraba sus discípulos, sus alumnos, porque esta palabra discípulo, en resumen, significa un estudiante, ¿no? En el idioma griego es la palabra matetes, con H intermedia después de la T, de la primera T, matetes, y significa aprendiz, alumno, aprendiz, ¿no? Un discípulo es aquel entonces que se disciplina a sí mismo, ¿verdad?, en las enseñanzas y prácticas de otro. Un discípulo es aquel que se disciplina a sí mismo en las enseñanzas y prácticas de otra persona. Si usted quiere avanzar en las artes, las ciencias, en el atletismo, por ejemplo, usted tiene que disciplinarse, aprender y seguir los principios y los fundamentos, obviamente, de los mejores maestros en cada una de esas disciplinas, obviamente, ¿no? Ahora, de allí que aprender, nosotros podemos entender que es disciplinarse a uno mismo. Esto estoy hablando a manera de una introducción para que vaya entendiendo a dónde voy a ir. Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, cuando Jesucristo llamó a sus primeros discípulos, simplemente les dijo, come on here, síganme. No les dijo muchas cosas, no le ofreció dinero, no le ofreció puestos, no les ofreció fama, fortuna, no. Sencillamente pasó por donde estaba Mateo recaudando los impuestos, le dijo, sígueme, él dejándolo todo lo siguió. Cuando lo llamó a Pedro en el mar con su hermano Andrés, le dijo, síganme, haré de ustedes que sean pescadores de hombres. Ellos dejándolo todo, dejando las redes, el barco y todo lo que tenían, lo siguieron, y esa es una de las particularidades del llamado de Jesucristo a estos hombres, de quienes formó con quienes formó justamente su primer equipo de trabajo, sus apóstoles, ¿verdad? Y en Marcos capítulo 1, verso 17, por ejemplo, les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. En Marcos 2:14, y al pasar vio a Leví, que era justamente Mateo, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose Mateo de la Sunat, por decir así, le siguió, dejó su trabajo fijo por seguir a Jesucristo. Y en Juan 1:43 vemos, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe lo siguió. Como nosotros podemos ver de todos estos 3 versículos, no es el hombre el que busca a Dios. No fueron estos hombres sencillos, ordinarios en el buen sentido de la palabra, los que se ofrecieron a seguirle. No, ellos fueron llamados, ellos fueron convocados, ellos fueron escogidos, porque Dios escoge, ¿sí? Usted es un escogido de Dios, ¿no? Y no es el hombre el que busca a Dios, es Dios más bien quien lo llama, y el hombre es quien responde y sigue al llamado de Dios. Un discípulo entonces es un seguidor. Escúchame por favor. Un discípulo entonces es un seguidor, uno que confía y cree en un maestro y sigue sus palabras y su ejemplo. Por lo tanto, ser un discípulo es estar en una relación, es tener una relación íntima, una relación, ¿verdad?, instructiva y imitativa, imitativa, porque obviamente, ¿verdad?, el discípulo aprende por imitación muchas veces de lo que hace el maestro, ¿no? Y por eso que en Marcos capítulo 3, versículo 4, dice la escritura, y Juan estaba... No, ese no es. Marcos 3:4. Marcos 3:4 te dije.
Marcos 3:4 dice, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. A ver, creo que nos estamos equivocando. O yo me estoy equivocando. A ver, déjenme. Mateo, a ver, búscalo, Mateo 3:4. No. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Fíjate, búscalo así, por favor. Bueno, sucede en las mejores iglesias, ¿no? El asunto, mientras los chicos van ubicando, ¿verdad? Por favor, el versículo. Entonces, 3:14, ¿no? Marcos 3:14. Yo me equivoqué. Acá voy a ponerle el 1. Ok, gracias, hermano. Y estableció a 12, Jesús, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Noten una cosa. Dice que estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Note que Jesucristo no los envió a predicar primeramente. Primeramente los tuvo con él. ¿Para qué? Para que estuviesen con él. ¿Por qué? Porque la idea de Jesús no es de que la gente vaya a predicar por su cuenta, ¿no? Sino que primeramente estén con él y luego vayan con la presencia de él, con aquello que ha emanado de su presencia, al estar en comunión, al estar junto con Jesús. Luego ellos salían a predicar y obviamente, ¿verdad?, llevaban impregnado en su ser la presencia de Jesucristo mismo. Entonces vemos cómo por eso es tener una relación íntima, ¿no? Discípulo es tener una relación íntima, instructiva e imitativa con el Maestro, ¿no? En consecuencia, ser un discípulo de Jesucristo es estar en una relación con Jesús, es buscar ser como Jesús. Si a usted le gusta escribir las máximas, escriba: seguimos a Cristo para ser como Cristo, ¿sí? Diga conmigo, por favor, ahí donde se encuentra: seguimos a Cristo para ser como Cristo, ¿ok? No lo sigues para sentirte bien, para que te dé un trabajo, para que traiga a tu marido, a tu esposa, para que saque a tus hijos. No. Esa nunca debe ser la razón por la que nosotros seguimos a Jesucristo. Si bien es cierto, Dios hace milagros y nos echa una mano en muchas cosas, obviamente, de nuestro diario vivir, sin embargo, nosotros seguimos a Cristo para ser como Cristo. Para ser como Cristo. En 1 Corintios 11:1, el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En este pasaje que leímos al principio de Mateo 16, en el verso 24, Jesús deja, ¿sí?, cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En este pasaje Jesús deja en claro dos cosas. Número uno, una cosa es seguirlo para oír sus enseñanzas, y número dos, otra muy diferente, es seguirlo para ser como él. Me gustaría ir despacio en este punto. Una cosa es seguirlo para oír sus enseñanzas y otra cosa muy diferente es seguirlo para ser como él. Yo le hago una pregunta: la razón por la cual usted lo sigue, ¿cuál es? Usted sigue a Jesucristo, usted podría decir que sigue a Jesucristo para oír sus enseñanzas porque son bonitas enseñanzas, como mucha gente sabe decir, ¿verdad? Cuando uno predica la palabra y la gente lo felicita, si es que uno dio un buen mensaje, le dice: ¡ay, qué linda la palabra! ¡Ay, qué bonito el mensaje! Pero déjeme decirle una cosa: los mensajes, o sea, la intención del mensaje no es que usted, no es producirle en usted ese tipo de declaraciones. ¡Ay, me sentí tan bien! ¡Ay, qué lindo mensaje! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, me sentí escalofríos cuando usted estaba hablando! No. ¿Sabe una cosa? La idea del mensaje, cuando es un mensaje de parte de Dios, es enseñarle algo, es instruirle acerca de algo, es corregirle respecto a algo, es redarguirnos respecto de algo que está en nuestro corazón, que usted no lo conoce, pero Dios sí. O sea, una cosa por eso es seguirlo a Jesús para oír sus enseñanzas. Mucha gente, multitudes de personas lo siguieron a Jesucristo, pero cuando Él comenzó a tocar temas medio por ahí complicados, escabrosos o temas en donde aludía
a los fariseos, a la gente religiosa, ¿no?, acerca de la hipocresía de sus corazones, la gente que estaba cerca a él comenzaron a enroncharse y muchos de los que lo seguían comenzaron a disparar para cualquier lado. Ya no les convenía seguir a ese hombre porque decía cosas que los incomodaba en su vida religiosa, ¿no? Entonces, en Juan 6, por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 64, dice, Jesucristo está hablando con los discípulos, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Note una cosa, note algo muy interesante en este versículo. Pero hay, dice Jesucristo, algunos de vosotros que no creen. ¿Qué cosas, no? ¿Cómo es posible que haya gente que estaba caminando con Jesucristo y no creían en Él? ¿Usted caminaría con alguien en quien usted no confía? Eso es de locos. Sin embargo, esta gente estaba haciendo eso y ellos pensaban que Jesús no se había dado cuenta. Y Jesucristo los denuncia en este versículo y dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, refiriéndose a Judas. Y en el verso 6:5 dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ya con eso que ya menciona en el verso 65 Jesús, la gente se ofendió, la gente se molestó. Es más, ayúdeme a predicar, dígale al que está a su costado, necesita ser inofendible. Si quieres llegar lejos con Dios, tienes que ser, ¿verdad?, cara de palo. No sé si está bien o no sé si me puedes entender. Tienes que ser inofendible porque hay gente, ¿verdad?, que se ofende de cualquier tontería, se van de la iglesia por cualquier tontería, dejan de, ¿verdad?, rompen una amistad por cualquier tontería. Y honestamente usted y yo necesitamos para este tiempo, que son tiempos difíciles, tiempos duros, usted no puede darse el lujo de ser una persona sensible a cosas que realmente no deberías de ser sensible. Es tiempo de crecer, es tiempo de madurar. Dígale al que está al costado, vamos, es tiempo de crecer, es tiempo de que madures, dígale. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. La gente se ofendió al escuchar esto y dice el verso siguiente, desde entonces, desde ese momento que Jesús dijo eso, muchos de sus discípulos, no 5, no 10, no 20, muchos, ¿serán 100? ¿Serán 30, 40, 50, 100? No sabemos. Sin embargo, dice, pero muchos, desde entonces, muchos de sus discípulos no eran cualquier persona, eran sus discípulos. Eran personas que les gustaba seguir a Jesucristo para oír las enseñanzas hermosas, tan lindas, que le producían piel de gallina a esos seguidores. Pero cuando Jesús comenzó a hablar ciertas cosas, esta gente se ofendió y se fueron. ¿Por qué? Porque, hermano querido, seguir a Jesucristo nunca ha sido fácil para nadie. Nunca ha sido fácil para nadie, y mucho menos para usted ni para mí en este tiempo. El costo no se ha devaluado. Seguir a Cristo hace 2000 años y en este tiempo y después de 100 años, si Cristo no viene todavía, seguirá manteniendo su mismo precio, morir a uno mismo. Entonces en el verso dice, desde entonces muchos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Estoy molesto pues con el pastor, ya no andaban con él. ¿Qué más dice? Jesús le dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes también quieren irse, muchachos? Les dijo a los 12 discípulos. Y Simón Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solamente en ti hemos encontrado palabras de vida? Si solamente tú tienes palabras que producen algo en nuestro espíritu. Hemos estado en el culto religioso, hemos estado en la sinagoga, hemos escuchado la Torá, hemos escuchado los 10 mandamientos, pero cuando esa gente que nos enseñaban esas cosas, esas leyes, nos la enseñaban, nosotros sentíamos más bien olor a muerte. Pero cada vez que tú abres la boca, maestro, todo lo que sale de tu boca, ¿verdad?, tiene vida. Es verdad que a veces nos sentimos confrontados, es verdad que a veces nos choca lo que dices, pero hay algo que sentimos que se va produciendo en nuestro espíritu. ¿Y a dónde más vamos a ir si solamente eso lo podemos, ¿verdad?, percibir de ti? ¡Wow! Tú tienes palabras de vida eterna. No se trataba solo de oír enseñanzas buenas.
No se trata solamente de oír enseñanzas buenas o de sentirse bien. Se trataba de creer en Jesús y en su palabra. Por eso que al principio Jesús comenzó a decir: sin embargo, hay algunos de vosotros que no creen. Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Cómo es posible que haya gente que lo sigue a Jesús y no creen en Jesús? Le voy a decir algo y perdóneme si lo ofendo. Perdóneme de parte mía, pero de parte de Dios no creo que Dios le pida perdón, porque en realidad la intención de Dios muchas veces es ofender la mente para revelar el corazón. Pero uno puede decir: pero ¿cómo es posible, pastor, que hayan habido gente que lo seguían a Jesús sin creerle? No se sienta como que esto es algo, wow, qué terrible la gente, porque eso sigue pasando hoy día. Hay cantidad de gente que siguen yendo a las congregaciones diferentes. A las diferentes congregaciones, ¿verdad? Siguen yendo personas que leen la Biblia y no creen lo que leen, que cantan a Dios alabanzas y no entienden lo que están cantando, ni saben, ni tienen la certeza si Dios los está oyendo. Hacen oraciones que ni saben, ni entienden, ni creen que Dios les esté oyendo, mucho menos que Dios se tome el tiempo para responderle esas oraciones. Todavía hay gente que le sigue. Todavía hay gente que sigue a Jesucristo y que no cree en Él. Mi pregunta en esta noche es: ¿usted estará dentro de ese grupo? Nuestras creencias, y por favor quiero hilar un poco finito, nuestras creencias no se evidencian tanto por ir a la iglesia, por leer la Biblia, por predicar la palabra, por hacer cosas buenas. En realidad nuestras creencias, si usted cree en Cristo, si usted cree en Dios, si usted cree en la palabra de Dios, usted no va a evidenciar esa creencia, esa fe en Dios necesariamente leyendo la Biblia, porque cualquiera lee la Biblia. Yendo a la iglesia o al local donde nos reunimos como iglesia, tampoco, porque cualquier persona puede entrar a una congregación si la puerta está abierta, y eso no lo convierte en un cristiano. Pastor, pero ¿y entonces cómo se evidencia que nosotros somos cristianos? Muy sencillo: nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir cada día, nuestra actitud ante Dios, ante el prójimo, ante la vida. Nuestra actitud, nuestras decisiones de todos los días, nuestras elecciones de todos los días. ¿Sabe cómo nosotros nos damos cuenta si estamos creyendo o no en lo que decimos creer? En este caso, en Dios, en su palabra. ¿Qué cosa estás mirando en la televisión? ¿Qué cosa estás mirando en la internet? Cuando conversas con personas en internet, ¿qué es lo que está? ¿Cuáles son tus charlas? ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? Eso es lo que debemos de estar pendientes. ¿Por qué? Porque eso justamente es lo que determina nuestras creencias. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios y luego en la práctica no obedecemos su palabra. El mismo Jesucristo le dijo a la gente: ¿por qué me llaman Señor? ¿Por qué me llaman Señor y a las finales ustedes hacen lo que quieren? Cuando el apóstol San Juan escribe a la iglesia, él también habla algo de este tema y menciona, ¿verdad?, que si nosotros guardamos sus mandamientos, si nosotros decimos que amamos a Dios, entonces guardamos sus mandamientos. Pero ¿cuántas veces nosotros literalmente creemos o nos llenamos la boca diciendo que amamos a Dios, pero en la vida práctica estamos más bien pasando por alto los mandamientos, lo que Dios dice, lo que está escrito en su palabra, y lo pasamos por alto, ¿verdad?, con una facilidad escalofriante? Sin embargo, decimos que amamos a Dios. Y Juan dice: no, si tú amas a Dios, entonces guarda sus mandamientos. Ahora escuche, hoy en día aún hay mucha gente emocional que no calculan el costo de seguir a Cristo para ser como Cristo y de esa manera hacer lo que Cristo ha encomendado a la iglesia. En Mateo capítulo 8, versículo 19, Mateo 8, 19, dice que vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Te seguiré a donde quiera que vayas. Yo hago unas preguntas y las escribí aquí.
¿En realidad este hombre estaba dispuesto a seguir a Jesús a donde vaya? ¿Acaso sabía este hombre que la parada final de Jesús era la cruz? ¿Acaso este hombre no sabía que en ese viaje de Jesucristo, en esa caminata de Jesucristo, justamente su parada final era el Gólgota, el monte de la calavera, para que sea crucificado? ¿Acaso este hombre no sabía, verdad, que se estaba comprometiendo con una vida de continua negación al yo? ¿Qué pensaba él que significaba seguir a Jesucristo? ¿Un viaje romántico? ¿Un paseo? Como muchas personas a veces pensamos, ¿verdad?, que ser cristianos significa cambiarnos de religión, significa ir a una iglesia más bonita, significa ir a un lugar donde tienen más bonita alabanza. Eso no es cristianismo. Usted podría tener un grupo de alabanza, el mejor de todo Chimbote, y literalmente no ser cristiano, y literalmente esa congregación, por decir así, no tener nada de cristiana. Porque no son ni las alabanzas ni la liturgia que pueda haber adentro lo que te hace cristiano. Es tu relación con Dios. Y obviamente de esa relación con Dios debe haber una evidencia visible en tu manera de vivir, en tu manera de pensar, en tu toma de decisiones, en tus prioridades, en lo que tú escoges, en lo que tú prefieres. Entonces no podemos decir, ¿verdad?, que a Jesús, por ejemplo, lo llevaron a la cruz. ¿Por qué? Porque Él fue a la cruz. ¿Y por qué Jesucristo fue a la cruz? Muy sencillo, porque la cruz estaba dentro de su agenda. La cruz estaba dentro de esa agenda. Mi pregunta esta noche es, ¿está en la tuya? Por eso que Pedro dijo, Señor, que no te acontezca esto. ¿Por qué? Porque Jesucristo les compartió su agenda del día siguiente. Es necesario que vaya a Jerusalén, que sea maltratado por los escribas, por los sacerdotes, por los principales de la sinagoga, y que después me maten y que luego, ¿verdad?, al final yo voy a resucitar al tercer día. Señor, por favor, no vayas para que esa agenda no se cumpla. Pero lo que no sabía Pedro era que la cruz, la muerte en la cruz, estaba en su agenda de Jesús. La pregunta es, ¿está en tu agenda morir? Y no estoy hablando de que mañana te crucifiquemos acá, ¿verdad?, en el patio, acá en el gras, te pongamos en un palo y te clavemos. No, estoy hablando de morir a nosotros cada día, a nuestro yo. No podemos decir nosotros, no podemos llenarnos la boca diciendo que somos seguidores o discípulos de Jesucristo si es que no lo seguimos hasta la cruz y morimos juntamente con Él. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Este pasaje es tremendo. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. En la versión que yo tengo dice, en realidad también yo he muerto en la cruz. Pablo dice, en realidad también yo he muerto en la cruz. En esta versión Valera dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo entendía, ¿verdad?, que estar en Cristo no solo significaba participar de la vida de Cristo, sino también de su muerte. A Pablo se le reveló, Pablo entendió, ¿verdad?, que estar en Cristo o que Cristo esté en él ahora a través del Espíritu de Dios. Pablo entendió que estar en Cristo no solamente te daba el privilegio de participar de la vida de Cristo, sino también de participar de la muerte de Cristo. Por eso que en Romanos capítulo 6, versos 5 al 11, Pablo dice algo tremendo, poderoso. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, escuche, sabiendo esto, ¿y qué cosa quería Pablo que la iglesia sepa? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Que cuando usted aceptó a Jesucristo y el Espíritu de Dios vino a morar dentro de su corazón, la vida de Dios, la vida de Cristo vino a fluir dentro suyo. Pero ¿sabe qué también significa? Que la muerte que Cristo experimentó en la cruz, también, ¿verdad?, de esa misma muerte usted está participando en ese momento. Por eso que Pablo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Juntamente con Él. Cuando a Jesucristo lo crucificaron también a usted, a mí. Fuimos crucificados y eso es algo que se nos tiene que revelar. ¿Por qué? Porque si no se nos revela que nosotros ya hemos sido crucificados juntamente con Jesucristo hace 2000 años. Pastor, pero yo no existía en ese tiempo, ¿cierto? La Biblia dice en Isaías 53, antes de más de 2000 años atrás, como 2700 años atrás, Isaías dice, ¿verdad?, en el capítulo 53, que Él llevó todas tus enfermedades. ¿Y cómo explicas eso entonces?
Hace 2700 años Él llevó, dice la Biblia, ¿verdad?, tus enfermedades. Sin embargo, tú no existías. Sin embargo, tú existes recién ahora en este tiempo. ¿Y cómo es eso? Bueno, ese es el punto justamente, de que nosotros podemos recibir cosas que Dios ha provisto hace miles de años y las podemos traer al presente y disfrutar de ellas por fe, por fe. Es algo sobrenatural, es algo que Dios lo hace. Y por eso que Pablo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros pecamos, no es porque el pecado tenga influencia o poder sobre nosotros, porque ese poder Jesucristo ya lo venció en la cruz. Pastor, ¿y por qué pecamos? Y vaya a saber, en una de esas pecamos por deporte. No porque el pecado, por costumbre, no porque el pecado literalmente tenga el poder que tenía antes de arrastrarnos hacia Él y de conducirnos a que hagamos lo que quería Él. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, dice el verso 8, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo, otra cosa que hay que saber, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Verso 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y mire este versículo 11. Así también vosotros, así como Cristo, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así también vosotros, consideraos muertos. Pastor, pero esto no entiendo. ¿No te estás dando cuenta que lo que Pablo nos está queriendo enseñar es de que, oiga, iglesia de Roma, iglesia de Perú, usted necesita saber que nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Él, a fin de que no sirvamos más al pecado? Así también vosotros, dice Pablo, consideraos muertos al pecado. Usted y yo tenemos que considerarnos muertos al pecado. ¿Por qué? Porque cuando lo crucificaron a Cristo, en Cristo también te estaban crucificando a ti y a mí. Es algo que ha sucedido en el mundo espiritual. ¿Qué significa eso? Que en el mundo espiritual el pecado ya no debería de tener ninguna influencia sobre tu vida y sobre la mía. Usted ya no es un esclavo del pecado. Ya no tienes por qué justificar tus pecados, o yo también. ¿Por qué? Porque literalmente Pablo dice, ¿verdad?, que el pecado ya no tiene por qué enseñorearse sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado ha sido vencido en la cruz del Calvario. Ha sido vencido en la cruz del Calvario. Lo que pasa es que cuando no entendemos estas cosas que Pablo enseña, podemos todavía justificar, y bueno, lo que pasa es que somos de carne y hueso, y bueno, lo que pasa, 30 años justificando el mismo pecado, en lugar, ¿verdad?, de arribar a un nivel de revelación sencillo, que es el que Pablo propone, para que podamos entender lo que Cristo ya hizo a favor de nosotros a ese nivel espiritual también, para que nosotros ya no creamos que seguimos atados a las cadenas del pecado, sino más bien que entendamos que Cristo rompió ese poder, esa cadena ha sido rota. Usted es un hombre libre, somos gente libre. Voy terminando. ¿Te consideras muerto, o mejor dicho, te consideras vivo o muerto al pecado? Porque por lo menos lo que yo puedo entender del apóstol Pablo es de que mucho depende de cómo te consideras. Hay gente que dice, ay pastor, yo todavía considero que, ¿verdad?, yo no sirvo para nada. Si tú consideras que no sirves para nada, estás negando. Es que pastor, yo sigo siendo la misma persona que antes. Usted no puede decir que usted es la misma persona de antes, porque 2 Corintios 5:17 dice que para Dios usted es una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas de nuevo. Y esa palabra nueva viene del griego kainos, que significa nueva, pero ¿verdad?, nueva, significando que es algo que está por estrenarse, que nunca fue usado.
Y para Dios tú eres una persona nueva. Si usted le entregó su vida a Cristo, hoy día para usted, para Dios, usted es una nueva criatura. Todo lo que puedas haber hecho, por horrible que haya sido en el pasado, aunque los hombres todavía te lo recuerden, Dios se lo olvida. Dios no solamente te perdona, sino que Dios, ¿verdad?, tira a la basura todo eso, lo arroja en la profundidad del mar, lo oculta y Él se olvida de todo eso. ¿Por qué? Porque tú eres otra persona para Dios. Ahora, para Dios eres otra persona, sin embargo, que ahora tienes tú que aprender a considerarte como Dios te considera, una nueva criatura. Porque mientras tú o yo sigamos creyendo que somos los mismos de antes, entonces seguiremos cayendo en los mismos pecados de antes. Ya no es un problema del pecado, es un problema de nuestro entendimiento. Por eso que el apóstol Pablo ora, cuando escribe a los Efesios, en el capítulo 1, ¿verdad? Ora para que Dios alumbre los ojos del entendimiento de la iglesia de Éfeso. ¿Para qué? Para que ellos sepan. ¿Para que sepan qué? Para que ellos sepan cuál es la esperanza a la cual Dios los ha llamado. Para que ellos sepan cuál es la herencia que tienen entre los santos. Y para que ellos sepan cuál es el eminente poder que actúa, ¿verdad?, en nosotros. El cristiano, todos nosotros tenemos que saber eso y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia, dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos, 19, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. Escuche, en usted y en mí está operando el mismo poder que operó en Cristo para resucitarlo de los muertos, es el mismo poder del Espíritu Santo que operó en usted y en mí para resucitarnos de la muerte espiritual también el día que usted y yo recibimos a Cristo. Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, dice. ¡Wow! Bueno, y el resto comienzan a exaltar obviamente el nivel de autoridad y de posición de Cristo sobre todas las cosas en la tierra. Quisiera hacer una oración esta noche y me gustaría animarle en el nombre de Jesucristo para que considere quién es usted. Considere quién es usted ahora en Cristo. Eres una nueva persona. Consideremos, mejor dicho, que usted ya ha sido crucificado juntamente con Cristo. Usted es una persona muerta. Te notifico en el nombre de Jesús esta noche. Usted para Dios no solamente es una nueva criatura, usted para Dios es una persona que ya fue crucificada. Por favor, si te has salido de la cruz, vuélvase a esa cruz. Vuelva a esa cruz y sigamos viviendo una vida de muerte continua a nuestro yo. Que permitamos, ¿verdad?, que de aquí hasta que Cristo venga sea el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros quien gobierne y controle nuestra vida. El apóstol, o mejor dicho, Juan el Bautista, decía, es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengüe. Jesús nunca se va a ver reflejado en mi vida o a través de mi vida a menos que yo tome la decisión de morir a mí mismo. Mientras yo tome la decisión de desaparecer de mí, o sea, que yo no trate de que la gente me vea a mí. Uno como pastor, uno como persona que siempre está al frente de la iglesia, incluidos los otros líderes de la iglesia, los que tocan, cantan, ¿verdad? Corremos ese peligro. Y la gente también corre el peligro, ¿verdad?, de endiosar, de idolatrar a las personas que estamos aquí al frente. Pero no se equivoque, nunca haga ídolos de barro, porque eso sí, los ídolos de barro son de barro, Mire, ponga sus ojos, ¿verdad?, y levántelos a aquel que es invisible, pero real, aquel que es el único que puede con sus problemas y con los míos juntos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por tu palabra y gracias por tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesucristo, Señor, para que nos ayudes. Nos ayudes, Dios mío, Señor, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que no solamente entendamos, Dios, quiénes somos, sino para que entendamos lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Él no solamente murió para impedir que vayamos al infierno en una condena eterna, sino también Él fue crucificado,
¿verdad? Y nosotros fuimos juntamente con Él crucificados, Dios. Señor, ayúdanos a hacer morir lo terrenal que hay en nosotros, para que Cristo pueda reflejarse cada día más en nosotros y a través de nosotros, y que la gente que no te conoce, porque nadie te ha visto, puedan verte a través de nuestras vidas. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, qué poderoso mensaje hemos recibido en el día de hoy. Ahora tengo anuncios importantes para ti y tu familia, así es que quédate para escucharlos. Y si todavía no nos sigues en nuestras redes sociales, te animo a que nos puedas seguir en Facebook, Instagram y YouTube. En las tres nos encuentras como Cita con la Vida Perú. Sabemos que la iglesia no se detiene y nuestro servicio online nos ayuda a llegar a más personas. No podemos reunirnos físicamente, pero sí podemos seguir cumpliendo nuestro deber. Ahora puedes depositar o transferir tus diezmos y tus ofrendas. Aquí abajo te dejamos el número de cuenta para que puedas tomarle una captura de pantalla y así poder quedarte en casa. Recuerda que lo hacemos entre todos. No te olvides que todos los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana tenemos nuestro servicio online. Así es que minutos antes tienes que estar preparando tu cuaderno y tu lapicero para lo que Dios quiere hablar. Iglesia, no dudes en dejarnos tu petición de oración y si necesitas consejería, escríbenos para estar conectados. Iglesia, sigamos acatando todas las órdenes dadas por nuestro gobierno. No te puedes olvidar, sigamos en oración, bendiciendo este tiempo, bendiciendo a nuestras autoridades. Recuerda que cuando un pueblo se une en oración, cosas grandes pueden suceder. Bendiciones, familia.